Entonces yo les había montado esta presentación, ¿cierto? ¿La pueden ver? Sí, profe. Bueno, que son sistemas de primer y segundo orden. Entonces, ¿cuál es la idea como de este tema? Nosotros como que ver la respuesta, ¿sí? Si tenemos nosotros una función de transferencia, ver cómo se comporta esa función de transferencia cuando nosotros aplicamos varios tipos de entrada. En este caso, pues, una entrada tipo rampa, una entrada tipo escalón unitario y una tipo impulso, ¿sí? Que son como las más usadas en los sistemas de control. Pero ustedes saben que hay otros tipos de entradas, está la senoidal y está la parábola, hay bastantes entradas, ¿no? Entonces, eso es como una pequeña introducción, entonces eso es lo que yo le digo, tenemos nuestro proceso, ese proceso pues está representado por una ecuación característica, que esa ecuación característica viene siendo una función de transferencia, ¿sí? O sea, si nosotros, puede que ese proceso tenga, cuando nosotros vimos en la primera clase, que nosotros veíamos que un sistema de control tiene o está conformado que por un controlador, que por una planta, que por un sensor, actuador y transmisor, ¿sí? Cada uno de ellos me representa a mí, o cada uno de ellos tiene su función de transferencia. Entonces, en sí, lo que yo voy a hacer es modelar todo eso para obtener un resultado acá. Entonces, la idea es como operar todas esas funciones de transferencia, así como hacíamos en la reducción de diagrama de bloques, ¿sí? Se acuerda que teníamos varios bloques y lo que hacíamos era operar y llegar a una sola función de transferencia, pero esa función de transferencia contenía toda la información de los bloques, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Entonces, todo ese conjunto viene siendo el proceso. A ese proceso, pues yo le voy a aplicar una entrada. Esa entrada, pues como ya les dije, puede ser el escalón, el impulso o la rampa, ¿cierto? Y aquí nosotros vamos a ver la salida, que va a ser una gráfica, que va a ser la gráfica de Y en función de T. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? No. Bueno, entonces, si yo les coloco bastante como información en las diapositivas, es para que ustedes puedan leer, ¿sí? Porque pues uno a veces dice por encimita las cosas, pero es bueno que ustedes se lean muy bien la presentación. Listo, entonces, bueno, entonces dice que la forma de la entrada al sistema estará sujeto con mayor frecuencia a una operación normal. Determina cuál de las señales de entradas típicas se deben usar para analizar las características del sistema. Entonces, acá por lo menos me dice que por lo menos si las entradas del sistema son funciones del tiempo que van cambiando en forma gradual, pues una función rampa sería una buena señal de prueba, ¿sí? O sea, si varían con el tiempo, entonces yo le voy a colocar una entrada y esa entrada viene siendo, ¿qué? Una rampa. Y dice, si el sistema está sujeto a perturbaciones repentinas, pues un escalón será una buena señal de prueba. El escalón es la que me dice, pasó de 100 a 120 o pasó de 50 a 200. Entonces, esos son como cambios repentinos. Entonces, dice que una vez diseñado un sistema de control con base a las señales de prueba, por lo general el comportamiento del sistema en las respuestas a las entradas reales es satisfactorio. Entonces, es como si yo le estuviese aplicando como una perturbación al sistema, pero ese sistema tiene que ser capaz de estabilizarse. ¿Sí? Yo les menciono mucho la palabra estabilización. Ahorita vamos a ver unos criterios para que ustedes a partir de esos criterios puedan determinar si el proceso es estable o es inestable. Entonces, bueno, aquí habla acerca de las variables, que tenemos variables controladas, tenemos las variables de perturbación, eso ustedes lo tienen en la presentación, en la primera que yo les pasé, que les hice así como un resumen de todo más o menos lo que se iba a ver en el curso. Entonces acá habla de la respuesta escalón.
Todo esto nosotros ya lo vimos incluso cuando empezamos a ver el tema de las funciones de transferencia. Yo les coloqué también todo esto de las entradas, les coloqué unas gráficas. Entonces esto pues ustedes lo pueden leer. Acá pues yo ya tengo un ejemplito con la aplicación más a ingeniería química, entonces ustedes lo pueden leer con calma, ¿sí? Igual la entrada rampa y la entrada impulso. El escalón unitario en la plaza, ¿cómo está representado? Como T, o uno sobre S. 1 sobre S. Pero en este caso, pues yo coloco M sobre S. ¿Por qué? Porque es que ese M puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4, ¿cierto? Es como la magnitud, ¿sí? Entonces, por eso se representa con la letra M, porque no todo el tiempo puede ser 1 sobre S. Puede que yo tenga un ejemplo, 9 VT, entonces yo sé que es 9 sobre S, ¿sí? La entrada rampa, nosotros tenemos que es 1 sobre S al cuadrado, pues en este caso, pues igual, A sobre S al cuadrado, donde A me va a representar, ¿qué? Cualquier número, ¿cierto? Y tenemos la entrada de impulso, que viene siendo igual a 1, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito. Las diapositivas que yo les monté al Classroom, bueno, son estas mismas, solo que pues agregué un poco más de cosas y están los ejercicios ya, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estabilidad del sistema. Entonces me dice que en un sistema inestable, cualquier perturbación, por pequeña que sea, llevará a estados, o sea, en este caso salidas, a crecer sin límite hasta que el sistema, por ejemplo, se queme, se desintegre o se sature, ¿sí? Y al pasar esto, ¿qué pasa? Me va a afectar por lo menos el producto que se me está generando. Entonces, la estabilidad es un requerimiento básico de todos los sistemas dinámicos destinados a realizar operaciones o procesar señales. Entonces, me dice que un sistema es estable si las raíces de la ecuación característica son reales. ¿Qué quiere decir? Que sean negativas o complejas conjugadas con una parte real negativa. Entonces dice, o dicho en forma más compacta, si todas las raíces se encuentran en el semiplano izquierdo de la variable compleja S, entonces hay estabilidad. Entonces, por lo menos aquí tenemos una entrada, ¿sí? Haga de cuenta que este es mi sistema, tengo 3 formas de sistemas, aplico una entrada, esta es la representación de una entrada de escalón unitario, ¿sí? Que es como la más usada. Entonces, ese es el comportamiento de un sistema estable. Entonces, él lo que va a hacer es oscilar, ¿sí? Pero al final, ¿qué pasa? Va a llegar un momento donde él se me va a estabilizar, ¿sí? ¿Qué pasa si el sistema es marginalmente estable? Marginalmente estable quiere decir que él se va a estabilizar, pero va a transcurrir muchísimo tiempo para que esa señal se me estabilice, ¿sí? Mientras tanto, yo lo que voy a observar es esto de acá. Pero va a llegar un momento donde el sistema se me va a estabilizar, pero ¿qué pasa? Se me va a demorar muchísimo tiempo. Y tenemos un sistema inestable. ¿Qué quiere decir inestable? Que yo siempre voy a tener como estas, ¿cómo se llama? Estas variaciones en la señal, ¿cierto? Y pase el tiempo que pase, ¿qué pasa? Nunca se me va a estabilizar el sistema. Entonces, ahí es donde entra la parte importante del diseño de los controladores, ¿sí? Porque ya dijimos que el controlador lo que me va a servir es ¿qué? ¿Qué hace el controlador? Tomar la decisión. Exacto, tomar la decisión, ¿cierto? Y aparte de eso, yo tengo que ingresarle un set point, ¿no? O sea, como una entrada. Necesito que la temperatura esté a 70 grados. Entonces, ese controlador se va a encargar de que pase lo que pase o las perturbaciones que yo le aplique al sistema, esa temperatura esté en 70 grados centígrados o, bueno, con un margencito de error, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, de ahí es donde yo empiezo como ingeniero, empiezo a decir, bueno, entonces ahora yo voy a escoger mi tipo de controlador. Yo a ustedes en la primera clase, en la diapositiva les expliqué o les mencioné
mejor los tipos de controladores. Entonces, yo les hablaba que había controladores proporcionales, ¿cierto? Que habían controladores proporcional o integral, que había controladores derivativos, ¿cierto? O que empezaban a unirse. PI, que era proporcional e integral. PD, proporcional derivativo. Y en últimas está el PID, ¿no? Que tiene una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa. Entonces, de acuerdo a la señal que yo tenga, yo voy a escoger el controlador con el que yo voy a trabajar y con el que mejores resultados me den. ¿Sí? Entonces, después de este tema, eso es lo que nosotros vamos a ver, los controladores. Vamos a aprender a determinar las constantes, por lo menos porque el controlador, por lo menos en Simulink, está el bloque del controlador, pero ustedes tienen que hallar unos parámetros. Entonces, esos parámetros se hallan mediante varios tipos de métodos. Yo les voy a explicar esos métodos. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Entonces, disculpe, entonces este es del plano que me habla, ¿cierto? Entonces, tengo el componente real y tengo acá esta parte. Me dice que todo lo que esté en la parte izquierda, ¿qué pasa? Es estable, ¿sí? Y todo lo que esté en la parte derecha es inestable. Entonces, bueno, aquí casi no se ve muy bien esta gráfica que está acá. Entonces, por lo menos si los ceros son positivos, la respuesta me da inversa. Polos con una parte real positiva es muy inestable. Por lo menos acá, si los polos y los ceros están en esta parte, la respuesta es más rápida. Acá, si se ubica en esta parte de acá, la respuesta va a ser oscilatoria. Entonces, eso acá es lo que dice que algunas observaciones para tener en cuenta es si se quiere saber si un sistema es estable o no, bastaría con analizar las raíces de la ecuación característica. Entonces, esto pues se puede hallar de forma matemática. Hay muchísimos métodos para determinar las raíces de una ecuación, de una función de transferencia, pero MATLAB pues nos lo hace más fácil, ¿no? Mediante unos comandos, yo ya puedo determinar pues los polos y los ceros y determinar si el sistema es estable o no, ¿sí? Entonces, la estabilidad del sistema de control dependerá de la elección y tipo de sintonización del controlador, que es lo que yo les digo. A medida que ustedes van teniendo la respuesta, ustedes van a decir, acá necesito un controlador, ese controlador va a ser de tipo esto, ¿sí? Sintonización quiere decir que yo voy a buscar las constantes y esto, ahí sí ya tengo mi controlador listo. Entonces, por lo menos tenemos este ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Entonces, por lo menos, tengo esa función de transferencia. 8s más 1 sobre 9s más 2s más 1. Este proceso que está acá es el proceso pues que matemáticamente uno seguiría, ¿sí? Pero entonces, en MATLAB, ¿yo qué hago? Coloco la función de transferencia. Acuérdense que yo la puedo definir así o puedo por aparte escribir numerador y coloco el numerador, ¿no? Aparte el denominador y luego coloco por lo menos g es igual a tf num, denominador, ¿no? O también se puede representar de esta manera. Entonces acá lo que hago yo es crear mi función de transferencia y mediante este comando de cero, él me va a identificar los ceros de esa función de transferencia y mediante el comando de pole, él me va a generar los polos de ese sistema. ¿Listo? Entonces, este comando que está acá, que es pzmap, me va a hacer como una gráfica de los polos y ceros de esa ecuación diferencial. Entonces, teniendo en cuenta esta grafiquita de acá, ¿cierto? ¿Yo qué puedo deducir? Mire, por lo menos este es el polo. Tengo un polo, perdón, tengo un cero, ¿cierto? Cero quiere decir que se va a ubicar en esta linecita de acá, del plano. Entonces tengo este cero acá y tengo dos polos, uno aquí y otro acá. ¿Cómo creen que se me va a comportar el sistema? Habiendo dicho que todo lo que esté en la parte izquierda es estable y lo que está en la parte derecha es inestable. ¿Está estable? ¿Cuasi estable? No sé. Es estable porque tiene todo ¿qué? Está todo en la parte
izquierda, ¿no? Sí. Pero mire que él tiene una parte real y acá tiene una parte negativa. O sea, está una parte real acá y está la parte negativa. Entonces, ¿cómo creen que o sea, él va a ser estable, pero ¿qué pasa? Va a presentar su respuesta a la salida, va a presentar ciertas oscilaciones y al final es que se me va a estabilizar el sistema. Entonces, yo lo que hago es aplicarle un escalón unitario, una entrada a esa función de transferencia, STIP, que es el comando para el escalón unitario, y lo que hago es graficar, y mira, esta es la respuesta. Entonces, lo que dice, o sea, va a ser estable, ¿cierto? Porque me va a llegar un tiempo donde él se me va a estabilizar, pero antes primero va a oscilar. ¿Y esta oscilación a qué se debe? A que presenta toda esta parte real y esto es acá imaginario, ¿no? Este polo que está acá, que es negativo, ¿cierto? Es el que me va a dar como esa oscilación. ¿Preguntas? A mí sí me La gustaría gráfica, a mí sí me gustaría que fueran haciendo los ejercicios ustedes allá en MATLAB, muchachas. ¿Cómo? ¿Qué me ibas a decir? la gráfica anterior, donde están los tres puntitos, o sea, la parte de arriba es la parte izquierda que usted nos dice que es Esta, estable. miren, acá yo lo dividí, ¿cierto? Acá Sí. está el plano real y este es el plano imaginario. La Ah, parte, ok. la parte Estaba, esto es la parte estable y acá sería la parte inestable. Entonces, ok. todo lo que esté acá en este plano de acá, ¿qué pasa? Va a ser estable. Y lo que esté en esta parte de acá va a ser inestable, cuando se me ubiquen los ceros y los polos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí este polo me da negativo. Entonces, sigue siendo estable, pero por tener ese polo negativo ahí ubicado, me va a dar como una oscilación en la respuesta de la salida. Por eso es que vemos acá, esta oscilación que está acá, pero cuando pasa el tiempo, el sistema se me estabiliza. ¿Sí? Yo acá pues puedo ponerle más tiempo de simulación, pues para ver un poco más la estabilidad, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta o seguimos? Profe, ¿me deja ver el ejercicio para hacerlo en MATLAB, por favor? Sí, ahí Es está. esta parte. Ajá. Debes colocar solo esta parte, esta es la parte matemática. Por eso, pero o sea que para el MATLAB va esta parte. Solo esta parte. Defines la función de esto de acá. Por eso lo que rayé, o sea, desde acá. Lo que rayaste es lo que me arroja MATLAB. Tú solamente colocas, G es igual a TF y colocas la función. Y colocas ahora Z es igual a 0 y luego colocas P es igual a polo. O sea, listo. Porque lo otro es lo que te va arrojando MATLAB cada vez que tú colocas la línea. ¿Sí me vamos a entender? Sí, me regala entonces para ir haciéndolo. Profe, yo digo que no sé si continuamos como para ir al ejercicio Sí, que nos pretende mostrar, listo. mientras el compañero le sale. Está en Entonces la tenemos espera. esta función de transferencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a esa función de transferencia? Mire, acá teníamos 8, el numerador era 8 y 1, ¿cierto? Y el denominador era 9, 2 y 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa función de transferencia yo le voy a colocar acá este menos que está acá? Entonces me queda menos 8, 1, 9, 2 y 1 queda tal cual. Y hago lo mismo, saco los ceros,
saco los polos y aplico PS Map para que me haga esta gráfica. ¿Qué pasa en ese caso? Que hay una parte irreal, una parte perturbada. Inestable, inestable. Entonces, no, o sea, por lo menos los polos son los que me indican a mí la inestabilidad o la estabilidad, ¿sí? Entonces, por lo menos en este caso, los polos me quedaron en la parte estable, ¿sí? Y por tener este cero acá, también en la parte, porque mire que está acá, esto hacia allá es positivo y hacia acá es negativo, ¿no? Y este cero me quedó en la parte negativa, entonces eso también es lo que me da, ¿qué? Esta inestabilidad al principio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí yo tengo los polos siguen estando ¿en qué? La En parte el estable. plano estable. Y el cero está en la parte La positiva. positiva. Ajá. Entonces, ¿cómo se me va a generar la gráfica? Entonces, esta es la gráfica que tengo acá. Se presenta una respuesta inversa, pero sigue siendo estable, porque es que lo que me indica la estabilidad son los polos. ¿Sí? Ok. Haga de cuenta esto. Los polos me indican la estabilidad y la inestabilidad. El cero me indica como el comportamiento, si oscila o no. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, seguimos. Ahora, ¿qué pasa si a esa función de transferencia... Ah, espérese porque aquí la tapé. No lo copié, no la copié completa, pero bueno, acá se ve, ¿no? La función de transferencia es 8s más 1, 9s al cuadrado, menos 2s. Entonces, que acá lo único que hice fue cambiarle este valor a la función de transferencia con la que hemos venido trabajando. Acá no recorté bien, entonces acá pues es 1 y cierran las llaves y cierran el paréntesis, ¿no? Para cuando lo hagan en MATLAB. Entonces, mire la respuesta que me da acá. Cero negativo, polos inestables. Y entonces, ¿cómo cree que va a ser el sistema? Hay una parte que sube y luego empieza a oscilar. No sé. No, porque miren, los polos siempre van a ser las crucecitas, por decirlo así. Los polos están en la parte derecha del plano. Y todo lo que esté en la parte derecha, los polos que estén ubicados en la parte derecha, van a presentar inestabilidad. Entonces, acá podemos ver una inestabilidad. A medida que pasa el tiempo, mira, acá van pasando 600 y el sistema lo que hace es seguir oscilando. Si yo le aplico más tiempo, pues él va a seguir oscilando, oscilando, oscilando y nunca se me va a estabilizar. Acuérdense que los polos me indican la estabilidad o la inestabilidad. En este caso están ubicados en esta parte del plano. Ok. ¿Listo? Ahora, tenemos la misma función de transferencia, solo que aquí aumenté. Acá tenía menos 2 y ahora lo que hice fue colocar 12. ¿Qué pasa con esa gráfica? Pues va a ser estable, ¿no? Y creo que no va a oscilar, ¿o sí? Ah, esto es lo mismo. No me salió la gráfica, pero sí. Esto de acá, porque están ubicados en la parte que izquierda, ¿cierto? Tanto están ubicados los polos en la parte izquierda, eso ya a mí me va a decir que va a ser estable el sistema, ¿sí o no? Y al no ver nada acá,
el sistema no va a oscilar. Entonces, si quiere, hagan esa función de transferencia y me muestran la gráfica. Yo no sé por qué no la coloqué ahí. ¿Alguien la está haciendo? ¿Cuál, profe, tenemos que hacer? Esta que está acá. Porque es que yo no coloqué la gráfica, porque Sí. aquí me voy para otro ejercicio. Yo no coloqué la gráfica, entonces A ver, es sí. para ver el comportamiento. Voy. Ya me dio, Si creo. quiere, compártame la pantalla para que sus compañeros de una vez la vean. Profe, ¿me permite? Ah, ya va, espera. No, pero ya puedes compartir. No me deja, dice el anfitrión, habilitar la función de compartir pantalla de los participantes. Ya, mira a ver. Ya, ahora sí. Mírala, profe. Ujú. Entonces, esa es la gráfica perfecta, ¿no? La que todos estamos acostumbrados a ver. Esa sería la ideal. Sí, esa sería la ideal. O sea que ya solo es cambiarle acá los numeritos y ya, nada más. Los numeritos, ¿cuáles numeritos? Estos, No estoy viendo. ¿no? Espera, entonces cambio la función de compartir pantalla. Mire, profe, estos. Ah, sí, claro, uno va variando. Como para verla, o sea, si es que una misma ecuación, una función de transferencia, lo que yo hice fue ir cambiarle algún numerito para ver el comportamiento. Y cada cambio que yo hacía me genera un cambio, ¿sí? Es eso. Listo. Entonces seguimos. Ahora, en este caso, yo tengo dos funciones de transferencia. Tengo la función de transferencia G y tengo la función de transferencia F. Y voy a determinar cuál de ellas las dos responde más rápido, cuál de ellas es estable, cuál de ellas es inestable. Entonces voy a hacer una comparación. Entonces igual, lo que hago es sacarle los ceros y los polos a la primera ecuación, a la primera función de transferencia. Luego aquí defino Z1 pues para poder sacar los polos de F, el cero de F y los polos de F. Entonces acá el PZMAP me va a graficar tanto la función G como la función F. ¿Sí? Entonces si ustedes se dan cuenta, acá todo lo tengo es en qué parte. En el plano, ¿qué? Estable, ¿no? Acuérdense que, mira, acá está el 0. Todo esto acá está en el plano que me da estabilidad. Entonces, como todo está acá en esto, quiere decir que la respuesta, ¿cómo va a ser? Como la que el compañero nos acabó de mostrar. Pero, ¿quién va a estabilizarse más rápido y quién no? El F se estabiliza más rápido, ¿no? Entonces, se dice que entre más alejado esté del origen, o sea, acá de esta parte cero, los polos, más rápido será el sistema. Entonces, a raíz de esto, ¿quién sería más rápido? Profe, no se ve dónde está marcando. Por No, favor, otra. acá tengo 0, ¿sí? Tengo 0 y acá viene la otra parte, El la parte F. negativo. No sería el G, profe. ¿Por qué? Sería G porque G está más cerca.
¿no? Mírese esto. Sería F porque está más alejado. Póngame cuidado. Tengo acá, estoy hablando, es de los polos que estén como más cerca y más lejos de cero. Entonces acá tengo el cero, ¿no? Entonces acá tengo un polo que es de ¿quién? El verde es F. Y acá tengo el otro polo que es de ¿quién? De G. Entonces es respecto a este pedacito que me dice la teoría que entre más alejado, más rápido o más estable es el sistema. Entonces, mire que comparando estos dos polos que están acá, ¿cierto? Este está más retirado de acá. Entonces, es lo azul. ¿Quién es azul? G. Entonces, por ende, G es más rápido que F, o se va a estabilizar más rápido. Y mire la gráfica. Mire que G no necesitó tanto tiempo para estabilizarse, mire. Hizo así y ¡bam! Y mire cómo se comporta F. F empieza a estabilizarse como a partir de acá, ¿cierto? Entonces, G se estabiliza como acá. Más o menos, no sé, pongámosle 48, ¿sí? Y F se estabiliza como acá, como a los 90, ¿sí? Sí. Es eso, entonces es con los polos que estén cerca, pero como al origen, por decirlo así. Se hace la comparación. El que esté más alejado es el que me va a dar una respuesta más rápida. ¿Preguntas? Entonces, acá hay una grafiquita de más o menos cómo se va a comportar el sistema. Si están los polos acá inestables, pues la respuesta va a ser así. Si son polos dominantes, esta pues viene siendo la respuesta perfecta, ¿no? Sin ninguna oscilación. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, profe. Esto, dígame. Regala 2 diapositivas hacia arriba, o sea que me falta un pedazo para copiar, o sea, o tomarle pantalla. ¿Este? O sea, sí. Bueno, mientras tanto yo voy a buscar el cargador del computador. Ya regreso. Listo, muchachos. Bueno, para obtener esta información solamente es darle clic sobre el polo o sobre el cero y él automáticamente le sale estos valores, ¿no? Bueno, continuamos. Espérenme un momentico. Listo. Entonces, entendido el tema de estabilidad, ¿por qué se hace necesario revisar si el sistema es estable o no es estable? Muchachos. Para poder definir, o sea, los parámetros o cuándo se está más cerca o si están bien la función, ¿no? O sea, primero que todo yo tengo que definir si el sistema es estable o inestable porque yo necesito mirar qué debo hacer para que esa respuesta en caso de que el sistema sea inestable se me estabilice. Entonces ahí es donde entra la función de los controladores. Y ahí es donde entra la función de nosotros de saber escoger bien el controlador, ¿cierto? Para que esa respuesta se me estabilice. Entonces hay diferentes tipos de controladores, entonces yo lo que hago es sintonizar. Sintonizar es, primero tengo que determinar los parámetros de cada tipo de controlador,
luego simular y ver cuál de ellos me da una mejor respuesta. Entonces, si ustedes van a hacer es como comparación, si yo aplico un PI, ¿qué pasa? Si yo aplico un PD, ¿qué pasa? Si yo aplico un PIB, ¿qué pasa? ¿Sí? Y todo se va a centrar es en que el sistema se me tiene que estabilizar. ¿Sí? Profe, con lo de la anterior diapositiva del cero, ¿dónde aparece esa gráfica o la otra? La otra, exacto, esa. ¿Dónde aparece o dónde podemos ver esta parte? O toda la línea. Esto de acá, Sí, ¿dónde aparecerá? O, no se la arroja el... no, me bota la gráfica que usted tiene, la diapositiva es abajo, y me queda igual, pero esa no. Muéstrame la gráfica que me dices. Mira, Pero eso es similar a la que yo tengo. sí, es igual.